el primer capítulo que se va a desarrollar son los sistemas de ecuaciones. Yo pensaría que la gran mayoría, si no son todos, deben haber visto estos temas en el colegio. No sé con qué profundidad, pero al menos lo fundamental para nosotros poder avanzar un poquito más rápido, ¿sí? Aquí están los temas que se van a desarrollar, son 5 temas, un poquito hace referencia a lo que son los sistemas de ecuaciones, ¿no es cierto? Vamos a dar ciertos conceptos, la conformación, la manera en la cual se puede resolver, algo que con seguridad ustedes, por eso digo, lo deben haber visto en el colegio de todas maneras. Dado cuenta que posterior a este capítulo o el capítulo que le sigue hace referencia a las matrices y de alguna manera están conectados matemáticamente. Lo uno requiere de lo otro, ¿sí? Bien, avancemos o iniciemos con los conceptos básicos necesarios para introducirnos a lo que son los sistemas de ecuaciones. Y el primer concepto que debemos nosotros de desarrollar es justamente la ecuación, ¿sí? Si bien yo he tratado de colocar ahí una definición muy rápida, ¿no es cierto? Se puede entender que la ecuación, dice, es una expresión analítica, ¿no es cierto? En donde, eh, ya hablando del fundamento de los modelos matemáticos, es donde yo plasmo el fenómeno como tal. Es lo que ustedes recuerdan la presentación que vimos el día lunes, que decía, permite que el estudiante desarrolle, ¿no es cierto?, o los aspectos abstractos y los pueda transcribir a expresiones matemáticas. Entonces, efectivamente, la ecuación nace de allí. Ahora, la ecuación debe de cumplir ciertas consideraciones o ciertas condiciones, ¿sí? Y entre ellas está que debe cumplir la característica de la igualdad de dos funciones, tal cual está expresada allí, en donde aparecen ciertos términos que ya les vamos a definir o los vamos a recordar. Cada función, como podemos ver allí, están contadas a través de la igualdad. Y nosotros sabemos que dentro de lo que es la lógica matemática, para que esta la igualdad puede tener dos estados, verdadero y falso, ¿no es cierto? El verdadero quiere decir que cuando estas dos funciones son iguales, ¿no es cierto?, cumple esa característica. Y si estas funciones son diferentes, sería lo contrario, falso, el verdadero y el falso. Obviamente, lo que reiteraba hace un momento, están complementadas por lo que se llaman los argumentos, pero en realidad estos argumentos se conocen como las famosas incógnitas, ¿sí? Es decir, algún valor o algunos valores que pueden tomar estos argumentos, y estos argumentos son los que están denotados como los valores x1, x2, x3, etcétera, hasta x sub n. Si en verdad nosotros en el capítulo 3 vamos a recordar lo que son las funciones, que es algo que también ustedes deben haber visto en el colegio, por lo general en el colegio nosotros siempre vemos funciones de una sola variable, pero ya en el contexto matemático más generalizado y donde los fenómenos requieren de una mayor cantidad de variables o incógnitas, como les estamos también definiendo, ¿sí? Una función puede tener n variables, n argumentos, n incógnitas, ¿sí? Obviamente, la resolución de una ecuación matemática es la determinación de esas incógnitas, es decir, cuánto valen esas incógnitas, y una vez que nosotros encontramos esas incógnitas, en realidad lo que hemos definido en el problema matemático es la solución o las raíces. Perdón, a ver. Voy a poner un ejemplo muy básico, un poquito para... A ver, déjeme ver dónde está mi ratón. No se me conecta. A ver, aquí está. Partamos de lo más sencillo, ¿cierto? A esto le podemos nosotros definir una ecuación. Y pongámosle aquí más. Pongámosle así, me reemplazo un ratito para...
Pongámosle así. Voy a ponerle aquí, a ver, 4 menos 2x, así, ya. ¿A qué me refería yo de que es una correspondencia o se puede establecer la ecuación como la igualdad de dos funciones? Un poquito, reitero, ya lo veremos adelante, la definición de dónde nace, un poquito más, mayor análisis, pero nosotros podemos entender que aquí yo tengo dos funciones, una función que es x más 1 igualada a una función 4 menos 2x. Y obviamente lo que se debe de cumplir es esta igualdad, pero para que se cumpla la igualdad yo debería de determinar cuál es el valor de la incógnita, que en este caso es la variable x, una sola variable en este caso, solo una incógnita estaría presente en esta relación o en esta ecuación. Entonces ustedes recordarán que con operaciones algebraicas básicas, ¿no es cierto? Haciendo la agrupación de la incógnita al un lado de la ecuación, reglas matemáticas que nosotros las manejamos, ¿no? Si esto menos 2 pasa al otro lado, me queda 3x es igual a 3 y resulta que x es igual a 1, ¿no es cierto? Y de esta manera, lo que yo definía como incógnita, ahora le estoy diciendo, esta es mi solución o es mi raíz, que es los términos que generalmente se utilizan en la matemática. Obviamente viene una contraparte muy importante que a veces nos olvidamos en el desarrollo o en la resolución de un problema, y es justamente la verificación o la comprobación. Y ustedes saben que la verificación o comprobación consiste en que esta solución o esta raíz, lo que se hace es reemplazar en el problema inicial, en donde se determina la presencia de la incógnita. ¿Sí? Ese es el procedimiento que se debe de muchas veces seguir, pero reitero, a lo mejor esta última parte es la que nosotros nos olvidamos, de la verificación, que es muy necesaria, sobre todo en la modelación matemática. Sí, si nosotros verificamos el 1, me quedaría aquí que 2, haciendo la sustitución, 1 más 1, 2, 4 menos 2 es igual a 2, por lo tanto, se cumple la condición matemática o la igualdad, ¿sí?, de las funciones evaluadas. Reitero, este simple ejemplo solamente quiere denotar el concepto de la igualdad, el concepto de la ecuación, que lo que iguala son dos funciones. Sin embargo, haciendo operaciones muy simples, esta estructura algebraica también la puedo representar de esta manera. Sabemos que si al un lado suma, al otro lado pasa restando y aquí me queda un valor de 0, o en alguna bibliografía van a encontrar que esto es un valor K o una constante, que más adelante también le vamos a definir de alguna manera como un nombre característico dentro de lo que son las ecuaciones, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, creo que estamos recordando algo. Aquí nosotros vamos a tratar de generalizar por el concepto de muchas variables. No sé, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Va quedando claro o se les va refrescando la memoria? Reitero, yo creo que eso es lo que ustedes van viendo. Chicos. Sí está claro, profe. Sí está claro. Sí, profe. Todo claro, profe. Ya. Solo denme un minutito porque tengo otro estudiante, Kevin Rodrigo Yunga, Centro de Administración de Empresas. A ver, aquí tengo un chico que no puede ingresar. A ver. ¿Alguien tiene el ID del curso a la mano que me pueda ayudar? Regálenme un minutito, chicos, para pasarle el dato al... A ver. Déjenme ver. A ver. Todavía están con problemas para ingresar 86. 313. 149. 155. Clave es CDA _ 2021. Vamos a ver, 86, 313, 149, 155 CDA 2021. Ya, enviado, para que pueda ingresar. Listo. Por cierto, no se olvidarán de suscribirse al canal, no, yo ya empezaré a subir
estas clases para que tengan material de refuerzo que puedan revisar posteriormente. Bien, ahora veamos una representación de una ecuación y sobre la cual vamos a dar ciertas definiciones que también son bien importantes dentro de los métodos de resolución de una ecuación. Y es el hecho de que, dada la característica o la estructura en la cual está construida la ecuación, esta también puede tomar una definición o un concepto, más que nada, que no debe de ser mal interpretado posteriormente, porque a lo mejor el concepto me da una mala información. Aquí tenemos expresado esta forma matemática: A1x más A2y es igual a B, ¿sí? Donde es evidente que aquí yo he planteado dos variables, la variable X y la variable Y. Pero sin embargo, si nosotros un poquito recordamos, no sé, los que hayan visto la parte de la geometría analítica, o no sé si con ese mismo nombre, nosotros podemos observar que esta ecuación matemática en realidad es la ecuación de una recta. Es una de las formas en la cual se puede expresar la recta, si ustedes lo observan. No sé si es claro esta ecuación que está allí, si la identifican que es la ecuación de una recta, chicos. ¿Se ve o no se ve? Esa es una de las formas que se plantea la ecuación de la recta. Recuerden que otras son y es igual a mx más b. Vamos a ver qué otra forma me recuerda que se le expresa la recta. Me parece que hay una forma que es más y igual a 1. Bueno, creo que en su debido momento también las funciones, algo de eso lo desarrollaremos cuando hablemos de la ecuación de la recta. Pero en esencia esa es la ecuación de una recta, en donde obviamente yo tengo dos incógnitas, la variable X, la variable y obviamente aquí aparecen también ciertos términos que los vamos a definir, que son esta constante A1, la constante A2 y la constante B, ¿sí? Esta forma matemática, como está ahí expresada, que es la ecuación de la recta, se conoce como una ecuación lineal, ¿sí? La forma matemática. En la estructura en la cual está construido, y ya vamos a diferenciar cuando decimos que esta ecuación no es lineal, y de hecho los métodos matemáticos que aunque vamos a desarrollar más adelante, cuando una ecuación no es lineal, se pueden volver un poco más complejos los procesos para encontrar una solución a esas formas. Bien, ahora, recuerden lo que habíamos dicho anteriormente. Una función puede tener no solamente 1, 2, 3 argumentos, puede tener enésimos argumentos y eso va a depender del fenómeno matemático que nosotros estemos analizando, ¿no es cierto? Bien, ya hemos definido esta característica en su forma o en su estructura. Es una ecuación lineal. Ahora, si nosotros extendemos este concepto matemático a una función de enésimas variables, es decir, tendría que utilizar otra notación. ¿Y por qué? Porque yo no puedo utilizar todo el alfabeto. O sea, si tengo una función escrita de esta manera, se me ocurre 2x más 3y más 4z menos 5b más 6w. O sea, podría tener una función de 40 incógnitas y en realidad el alfabeto se me va a terminar. No sé cuántas letras tiene el alfabeto, si no estoy mal, sabe ser 29, 28, como se quitaron algunas letras, no sé, no recuerdo. No sé si ustedes saben cuántas letras tiene el alfabeto. ¿Alguien recuerda? Incluidas las vocales, claro está, ¿no? Pero bueno, aquí se utiliza una notación matemática más simple y reitero, eso ustedes también lo deben haber visto. Y esa notación matemática son las formas de los subíndices. Utilizo una misma letra con un subíndice, lo que también volveremos a retomar en el siguiente capítulo de matrices, solamente como notación. Aquí tengo mi variable x1, mi variable x2, etcétera, está mi variable xn. Por lo tanto, extendiendo este concepto matemático, la estructura algebraica, esta también la puedo ahora extender a una ecuación lineal de enésimas variables, como podemos ver aquí en la presentación. La constante A1, x1, más la constante A2, x2, más etcétera, etcétera, más la a sub n, xn igualado a b. Donde las constantes A1, A2, a sub n son las constantes que están asociadas a la variable a través de un producto. Son, son constantes que tienen mucha importancia
en los modelos matemáticos, porque me ayudan a definir ciertas características del modelo. ¿Sí? Estas constantes tienen relevancia y a veces hay que determinarlas previo a establecer el modelo matemático a través de las incógnitas. En tanto que la constante B que tenemos aquí descrita se conoce como la constante independiente y de alguna manera es a la cual está igualada la ecuación matemática. ¿Sí? Recuerden lo que también había mencionado. Si es verdad, aquí hicimos una operación muy sencilla. Este término suma, al otro lado pasa restando y se quedó expresado de esta manera. Y le decíamos queda igualado a cero. Esa es la regla matemática. Pero por lo general, en vez de poner el cero, podemos colocar una constante K, pero bueno, en nuestro caso lo hemos definido como la letra B. Incluido en el B está incluido ¿qué valor? El valor de cero, ¿sí? Porque podría tomar ese valor numérico como tal, ¿sí? Entonces, muy importante, hemos definido esa característica de la ecuación lineal. Bien, aquí tenemos unos ejemplos de las ecuaciones lineales, cómo estarían o cómo las identificaríamos nosotros de entrada, porque eso es lo fundamental. Esta cumple ser una ecuación lineal, esta es una ecuación lineal, esta es una ecuación lineal y esta también es una ecuación lineal, aunque la tercera no está tal vez ordenada al un lado las incógnitas, pero cumple la característica de ser una ecuación lineal. ¿Por qué? Y aquí es lo que le diferencia de las ecuaciones no lineales. En las ecuaciones lineales, la variable siempre está de manera solitaria, ¿sí? Solamente puede estar asociado a una constante mediante un producto, como podemos nosotros ver. El X, nosotros sabemos que en todas las relaciones matemáticas, es claro, esto es algo que nunca se coloca, ¿no? Aquí siempre está desde implícito el valor de 1, 1 por X, nunca escribimos el 1, claro está. Pero esta vendría a ser su constante, más 3, la constante 3 a través de un producto de Y obviamente la variable independiente, ¿sí? Y en todos los casos podemos observar la misma característica, la misma regla. En el caso de las ecuaciones que son no lineales, ¿sí? Son aquellas funciones en donde se rompe esta regla. ¿En qué sentido? En que a lo mejor yo tengo, la variable está elevado a una potencia, una radicación, multiplicada por otra de las incógnitas, aparecen las famosas funciones trascendentales que ya veremos en el caso del capítulo que corresponde, pero igualmente ustedes las conocen como funciones trigonométricas, funciones exponenciales, logarítmicas. Cuando una ecuación está establecida por estas características que acabo de mencionar, decimos que la ecuación no es lineal. Y justamente a continuación podemos observar ese ejemplo de funciones. Esta es una función no lineal. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo una de las incógnitas elevado al cuadrado, a una potencia. Por lo tanto, esta no es una ecuación lineal. En el segundo caso, que podemos ver también que no es una función lineal, tenemos que una de las variables está contenida o es el argumento de una función trigonométrica. Por lo tanto, decimos, esta tampoco no es una función lineal. En el tercer caso, podemos ver que la variable x1 está raíz cuadrada, función no lineal. Y en la última, si nosotros observamos el último término antes de la igualdad, están multiplicadas dos incógnitas, x por z, ¿sí? Obviamente aquí he puesto unos ejemplos muy rápidos, pero si yo encuentro una condición algebraica diferente a lo dispuesto a lo que es una ecuación lineal, esa ecuación recibe el nombre que estamos ahorita explicando, ecuaciones no lineales. Y lo que yo mencionaba, las ecuaciones no lineales, ¿sí? También tienen una manera de resolverse, es decir, yo también debería de encontrar la incógnita de X y de Y, pero tal vez los métodos se vuelven un poco más complejos de los que vamos a desarrollar acá, en las ecuaciones lineales. De hecho, aquí muchas de las veces se utiliza un concepto que son los métodos numéricos, que son algoritmos, ¿no es cierto?, que me hallan los valores o las incógnitas, ¿sí?, los valores a las incógnitas, para que el problema también cumpla la condición de igualdad. Recuerden que eso es lo que nosotros estamos manejando
Y aunque ya también vamos a ver en el caso de las funciones, es bien importante establecer que la ecuación de hecho recibe ese nombre por una razón, ecuación, ¿sí? Ya sabemos las lineales por qué y las no lineales, pero ojo, en esencia las dos son ecuaciones como tal, pero reciben ese nombre también por el signo matemático que nosotros utilizamos, ¿sí? Porque más adelante vamos a ver el concepto de la inecuación y eso está sujeto a otra simbología que debemos de considerar. Chicos, ¿queda claro este concepto de ecuación lineal, no lineal, cuando identificar es lo uno o lo otro? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Necesitamos alguna Sí, duda, profe. alguna inquietud, chicos? Si tienen alguna duda, por favor, ya les he pedido que sea en su... Me interrumpen nomás y volveremos a explicar cualquiera de estas consideraciones. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, sigamos avanzando. ¿No es cierto? Ya hemos mencionado anteriormente que si es verdad, la ecuación es la composición de una función que está igualado a una constante o la composición de dos funciones que se deben de igualar a través del signo de igualdad, valga la redundancia. Habíamos mencionado para que se dé esa condición para decir esta ecuación es verdadera o falsa, yo tengo que encontrar los valores a las incógnitas, es decir, sus soluciones o sus raíces de tal manera que cumplan la condición de igualdad. Veamos un ejemplo muy sencillo y van a ver cómo luego le vamos a ir extendiendo, no diré algo más complejo, sino bajo la consideración de más variables, pero partamos de la solución de una ecuación y volvamos nuevamente a la estructura algebraica de la recta. 4x menos 2y igual a 1. Vamos a resolver solamente la ecuación. Todavía no hemos entrado a lo que son los sistemas de ecuaciones lineales, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo podemos resolver esta ecuación simple? ¿Cómo puedo yo determinar la solución? De hecho, esta ecuación como tal tiene un conjunto solución. ¿Y cuál es ese conjunto solución? Este es también súper importante saber, entender y definir. El conjunto solución es encontrar los valores de X y de Y. Es decir, mi conjunto solución de cuántos elementos está compuesto. ¿Quién me puede indicar? ¿Quién me dice de cuántos elementos está compuesto el conjunto solución? ¿Alguien alguna idea? De 2. De 2, correcto. La variable X y la variable Y, ¿sí? Yo no sé si les genera una confusión, percibo eso más bien. En el colegio se comete un error bien grave que yo también lo pasé y lo viví cuando era estudiante de colegio, es que en el colegio nos enseñan siempre a identificar, cuando vemos el tema de funciones en la parte de matemáticas, nos enseñan a identificar que X es la variable dependiente, Y es la variable independiente y Y es la variable dependiente. ¿Sí? Sí dije bien, ¿no? X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. Conectados a través de este concepto de función. Pero aquí no estamos trabajando esa idea matemática. Aquí hablamos de la ecuación. ¿Sí? Bien, ¿cómo resolvemos? Mi consideración ¿cuál vendría a ser la palabra adecuada? Se me está escapando. Lo que yo debo de obtener es, vuelvo a reiterar, esto. ¿A cuánto vale X, cuánto vale Y? Para que se cumpla la igualdad de igual a 1, ¿no es cierto? ¿Cuál sería una metodología que yo podría aplicar? Una de ellas es que yo le asigne de manera arbitraria un valor de X. Yo, el que está desarrollando el problema. Aquí tenemos, vamos a ver cuántas personas están. Tenemos 36 alumnos, ¿no es cierto? 36 estudiantes. Es decir, los 36 personas que están en clase podrían optar por una cantidad numérica, no necesariamente igual, pero alguien dice, muy bien, yo voy a tomar el valor, le voy a colocar acá abajo, digo, para esta consideración, digo, voy a tomar X es igual a 2. ¿Qué es lo que yo ya he hecho? ¿Qué es lo que acabo yo de hacer? Cuando digo X es igual a 2. Le dio valor a X. ¿No es cierto? Por lo tanto, ya tengo una posible solución de uno de los elementos del conjunto solución. Por lo tanto, digo,
Aquí yo ya sé que X vale 2. ¿Cuál es mi reto en este caso? ¿O cuál es mi siguiente consideración? ¿Qué debo de hallar? El valor de Y. El valor de valor Y. de Y. Pero como yo ya conozco X, lo lógico es que X venga y le sustituya en la ecuación matemática. Ojo, yo podría dar también el valor de Y al mismo tiempo, pero ahí voy a cometer un error. ¿Sí? Que no necesariamente el valor de Y, que yo diga también, no, sí, voy a hacer exactamente lo mismo con X y a Y, le voy a dar el valor de 100. ¿Sí? Podemos darle 0 más rápido. Démosle el valor de 0. A ver, un ratito porque estoy aquí con esta cosa. Démosle el valor de 0. Le vamos a poner el valor de 0. ¿A qué me refiero cuando digo ahí pues vamos a cometer un error? Porque ahí estaríamos jugando a la lotería más o menos. No, a X dale un valor de 0 para encontrar Y. Sí, yo decía cualquier valor. Perdón, yo le entendí que me decía Y. No, cualquier valor, el 0, el 10, el 200, a X puede darle cualquier valor. Ya van a ver que tiene también cierta importancia. A ver, yo le entendí que me decía Y, entonces eso no era así, ¿ya? Pero yo digo, a lo que yo me refería es que si yo hago esto, tanto con X como Y, puedo cometer un error. Bien, y ya van a ver a qué me refiero, y luego les pongo ese ejemplo. Lo que yo decía, en el momento que digo X es igual a 2, ¿cuál es lo lógico? Tomar este valor de 2 y reemplazar en la ecuación. Es decir, aquí me quedaría, qué tontera, no se me escribe, 4 por 2 menos, qué tontera, no sé por qué está, menos 2y es igual a 1. ¿Cuál es la única incógnita en esta ecuación? Y. ¿No es cierto? Entonces, vean, no estamos haciendo un álgebra. ¿Cuál sería el valor de Y? ¿O qué tengo que hacer para encontrar el valor de Y? Despejar, ¿no es cierto? O sea, Despejarse. ¿cuánto me vale el valor de Y en definitiva? ¿Quién me dice? 3.5. ¿Cuánto? 3.5. 3.5. Y de esa manera yo encuentro el valor de Y, que está asociado al valor de X igual a 2, porque yo consideré este valor. Entonces aquí me va a dar 3,5. Este es mi conjunto solución. Si yo quiero verificar que el conjunto solución 2,3,5 cumple con la ecuación, lo lógico es que yo venga con estas dos cantidades, con estas dos soluciones, con estas dos raíces y le sustituya en la ecuación original. Nuevamente, 2 por 4, 8, menos 2 por 3,5, 7. Esto me da igual a 1. 8 menos 1, 1. Por lo tanto, 1 es igual a 1. Efectivamente, esto se constituye un conjunto solución, ¿sí? Esta sería una manera muy, perdón, práctica de resolver el sistema. Ahora, la pregunta, no sé si esa es la pregunta del millón. ¿Cuántos conjuntos soluciones hay? ¿Quién me dice? Y la respuesta me dio, ¿quién me dijo el valor que X igual a 0? No le vi el nombre. Yo le dije. Sí, pero si me ayuda con su nombre. Brigitte. Brigitte me dijo, profe, démosle el valor de X igual a 0 porque es más fácil. Sí, tiene toda la razón. Yo le hago una pregunta, ¿y por qué no le damos el valor de menos 1000? De menos 1000. ¿Por qué no le damos? ¿Por qué no le damos el valor de 300? ¿Por qué no le damos el valor de 0,5? Es muy extenso. Es que ya si X vale 0, se da por entender que ya encontramos el valor de Y más rápido. Sí, debería haber la igualdad, o sea, la constante. No, tienes razón. Yo con el valor de 0 encuentro rápidamente Y. Mi pregunta que dije hace un momento, ¿cuántos conjuntos soluciones tengo? Infinitos. Correcto, infinitos. Sí. Entonces, Brigitte, no sé si usted ve, el 0 no es una única posibilidad. A eso quería llegar. Es más rápido, sí. No, es que no es más rápido. Ojo, mucho cuidado en esto. Es más rápido algebraicamente, le doy toda la razón. Pero mi pregunta es, yo tengo que verle más generalizado.
¿Cuántas soluciones? Por eso digo, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuántas soluciones, conjuntos, soluciones tiene este problema? Y ya me dieron la respuesta, infinitas. Infinitas soluciones. Porque yo puedo hacer infinitas combinaciones, porque lo que yo decía hace un momento, le digo x igual a 0, eso me va a dar una combinación. Con x igual a 5 me va a dar otra combinación. ¿Sí? No por más rápido de resolver, sino más bien yo tengo que verle en todo el macro, es justamente entender el problema desde esa perspectiva. ¿Qué pasa si x vale 8? ¿Cuánto va a valer y? Es una... A ver, ustedes más adelante cuando ya vean más concretamente ciertas asignaturas asociadas a su formación profesional, ¿sí? De las ciencias económicas, aunque este concepto podría ser muy general en otras áreas del conocimiento, cuando nosotros encontramos este conjunto solución 2,3,5, nosotros podemos entender que este es un punto de operación, ¿sí? Es decir, que cuando x toma el valor de 2, y va a valer 3,5. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Si no estoy mal, creo que vale menos un medio. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien con el cálculo? Sí. ¿No es cierto? Entonces, yo voy a decir, tengo un conjunto solución, que en este caso es el conjunto solución 0 menos coma un medio. ¿Cuál es mi interpretación? Que este es otro punto de operación, que dada una condición que yo estoy aplicando, tengo tengo un resultado en el valor de y. ¿Sí? Brigitte, ¿se entiende tal vez esa parte? Sí. ¿Sí? Entonces, obviamente, aquí reitero, le doy toda la razón, con X y en muchos casos, justamente el considerar el X igual a 0 o considerar una de las incógnitas igual a 0, efectivamente es un camino muy rápido. Ya vamos a ver en las desigualdades, me parece que allí tomamos justamente lo que usted acaba de desarrollar por simplicidad. En las inecuaciones por una razón, pero aquí lo que yo tengo que ver es, muy bien, el problema he aplicado. Yo lo que acabo de hacer es desarrollar una metodología, sí, simple, para resolver la ecuación lineal. Dije, muy bien, voy a dar un valor a x. Yo, como consecuencia, ese valor de x, hallo el valor de y defino un conjunto solución de dos elementos. Regálenme un segundito, chicos, porque alguien creo que está... vamos a ver un ratito, aquí no le entiendo. Andrés, me parece que era Anabel. Más bien, Anabel, le hago la consulta. Usted si ve si está viendo la presentación, no sé, si se escucha bien el audio, tal vez, chicos, o hay problemas en el audio. No, sí está bien. Bien, profe. Sí, está bien. Anabel, lo que pasa, si prendo la cámara un poquito, mi red a veces tampoco no es tan buena y... Sí, profe, porque estoy en la discapacidad de auditiva, entonces, y cuando apaga la cámara y nos pone tendencia. Bueno, ahí está bien, Anabel, allí. Así, eso es lo que le entiendo. Sí, perfecto, gracias. Ya, ok. Listo, no hay problema. Bien. A ver, ¿en qué íbamos? Ya. Lo que yo estaba mencionando, lo último, es que establecí una metodología, ¿sí? Solamente para encontrar el conjunto solución. Borremos todo. Bien, ahora, un poquito para ya generalizar, para no decir voy a dar x igual a 1, x igual a menos 5, no. Lo que voy a hacer ahora es decir lo siguiente. Le voy a construir matemáticamente lo que hemos acabado de desarrollar. Digo, a x le voy a dar un valor t cualquiera, ¿sí? Ahora estoy yo ya construyendo la generalidad del procedimiento. Claro está que aquí t, yo debería de condicionar que t, digo, es un valor que pertenece al conjunto de los números reales, ¿sí? Yo no sé qué pasó estoy con mi... se me hizo lenta la pizarra, no sé por qué. A ver, perdón, un poquito, arreglar esto. ¿Sí? Entonces, reitero, lo único que yo estoy diciendo a continuación
es exactamente lo que ya hemos desarrollado, pero ya formalmente o matemáticamente. ¿Qué digo? X va a tomar un valor t cualquiera. Y obviamente lo que estamos diciendo, t pertenece al conjunto de los números reales. Entonces, cuando decimos eso, ¿qué estamos diciendo? Que puede tomar el valores negativos, valores positivos, el valor de 0, puede tomar valores racionales, irracionales, todo lo que está representado en la recta numérica, ¿no es cierto? Y lo que he hecho a continuación, si ustedes observan, este x que vale t, este t le sustituí acá, en la ecuación original. Es decir, me quedó 4t menos 2y es igual a 1, y algebraicamente, lo que hice fue separar el valor, le dije, y es mi incógnita, y al final me queda que y quedaría expresada como 2t menos 0,5, ¿sí? Es esta ecuación, lo que está aquí representado, ¿sí? Esto en otro contexto, esta estructura algebraica, ustedes recordarán, o más adelante, como digo, hay cosas que más adelante también volveremos a retomar. Esta estructura algebraica se conoce como la famosa parametrización, ¿sí? ¿Por qué se llama la parametrización? ¿Y por qué le estamos utilizando aquí como metodología? Porque si ustedes observan, tanto la incógnita X como la incógnita Y del problema, ahora las dos dependen de la variable T. Por lo tanto, en el momento que yo digo T vale 0, pongamos el ejemplo, digo T vale 0, es igual a 0, mi conjunto solución, puedo verlo rápidamente cuál es, 0, menos un medio. Cuando T vale 2, ¿cuál es mi conjunto solución? 2, hago las sustituciones, 3,5. ¿Sí se observa, chicos, lo que estoy haciendo? ¿Se entiende? Anabel. Sí, ¿Sí? El resto de compañeros, Brigitte, estoy bien, ¿sí? ¿No? ¿Se entiende o no se entiende lo que acabo de explicar? sí, bro. ¿Ya? El resto de compañeros, tal vez alguna duda, chicos. Por favor, cualquier duda tiene que ser en este momento. Como digo, son conceptos muy básicos. No sé si los vieron en el colegio de esta manera, pero necesarios para seguir avanzando. ¿Sí? Bien, como siempre digo, el silencio me dice que queda claro, ya que nadie me dice nada, entenderé que está todo claro. Ahora, este mismo método, ¿por qué alguien puede decir, profe, por qué le tomó X? ¿Sí? Ahora vamos al otro lado. Démosle el valor a Y. Empecemos desde Y. Y el problema sigue siendo exactamente lo mismo, porque lo que yo voy a decir, voy a asignar un valor a Y, este Y le reemplazo acá, entonces me quedaría la ecuación escrita como 4x menos 2t es igual a 1. Ya no sé por qué está mi... ¿Sí? Y obviamente de aquí despejo X, y en el momento que despejo X, me queda expresado de esta manera, ¿sí? Y lo mismo que en el caso anterior, yo tengo la misma definición matemática, que es lo que se conoce como la famosa parametrización, y nuevamente, aquí vemos que tanto X como Y dependen de la variable T, ¿sí? Donde T, yo le condiciono, T pertenece al conjunto de los números reales, ¿sí? Por lo tanto, acá en la primera consideración y en esta segunda consideración, ¿cuántos conjuntos soluciones hay? Ya me dijeron ustedes, ¿cuántas soluciones hay? Infinitas. Infinitas soluciones. Nada ha cambiado. Sin embargo, un problema, y hay que entenderle el problema. Ojo, yo estoy dando el concepto muy general, pero un problema alguien puede decir, o puedo yo decir muy bien, chicos, hagan exactamente lo mismo, pero les voy a condicionar. Quiero que la variable t, ¿sí? Pertenezca al conjunto de los números enteros y esté comprendido entre el valor de 1 y 2. Por lo tanto, t, ¿qué valores puede tomar? Con lo que acabo de condicionar. ¿Qué valores pueden? ¿Mandé? 1 y 2.
1 y De 2, uno, correcto. dos. 1 y 2. Dada la condición matemática, digo, son números enteros, ¿qué valores puede tomarte del intervalo que yo he definido? El valor de 1 y 2. Por lo tanto, si yo aplico esta condición a cualquiera de los dos casos, va a ser igual. Tomemos el primero. Muy bien. Cuando t valga 1, quiere decir que mi conjunto solución va a ser 1,1,5. Y cuando t sea igual a 2, la condición va a ser igual a 2,3,5. En este caso, ¿cuántos conjuntos soluciones hay? 2. 2, ¿sí? Y lo que quiero llegar, chicos, es que a veces uno como profesor da una definición, ¿no? Pero el profe me dijo que había infinitas soluciones y alguien les pone una condición y parece que el problema se volvió complejo. Lo que yo tengo que analizar es lo que me dan las condiciones matemáticas, ¿sí? Entonces, en este ejercicio o en este ejemplo que yo acabo de construir, yo condicioné la variable t. Por lo tanto, aquí yo puedo dar con certeza, dada la condición que yo acabo de insertar en el problema, ¿sí? Tiene únicamente dos conjuntos soluciones y esos dos conjuntos soluciones son el par ordenado, que se entendería así, las incógnitas son 1,1,5 y el otro es 2,3.5, ¿sí? Chicos, ¿se entiende el problema? Profe. Sí, José. Ingeniero, buenos días. Dígame, Andrés. Por ejemplo, yo tengo aquí una duda. Aquí dice que de 1 y 2, pero no es la solución, está dentro de 1 y 2 lo que viene siendo 1.1 hasta 1.9, se podría Pero decir las es soluciones. que, ¿qué condición yo dije? Que t debe de pertenecer al conjunto de los números enteros. ¿Cuáles son los conjuntos de los números enteros? Sí le vio. 1 y 2. Sí. Los números enteros son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si no estoy mal, los números negativos también. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Entonces, bajo esa condición, yo establezco un intervalo. ¿Qué tal si hubiera colocado... Perdón un ratito, le voy a cambiar aquí. Si yo hubiera dicho, quiero de 1 a 3, ¿qué valores t puede tomar? 1, 2 y uno 3. al- El 1, el 2 y el 3. Correcto. Y Ahí. bajo esta consideración, vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, cuando t vale 1, cuando t vale 2, cuando t vale 3. Y me estaría dando, en este caso, tres soluciones al problema. ¿Sí? Andrés, ¿está claro allí? Sí, ingeniero, gracias. Sí, entonces, justamente, más vale la pena que me eches esa pregunta y poder aclarar esa confusión, porque justamente ahí es donde a veces cometemos unos errores. ¿Sí? Les pongo ahora este ejemplo de aquí. Lo mismo. Andrés me acaba de hacer lo siguiente. Y es algo solamente conceptual, ¿verdad? En realidad, vean, crean que no es conceptual. Digo, t pertenece al conjunto, ¿no?, de los números reales entre el intervalo 1 y 3. A ver, voy a borrar todo esto. Ojo, ya cambié las condiciones del problema. Digo, t pertenece al conjunto de los números reales, pero está definido en el intervalo 1,3. La pregunta del millón, ¿cuántas soluciones hay? 2 nomás. 2, ¿quién? Número real, 1 y 3. No dijo Ahora pueden ser decimales, ahora sí puede ser 1.1 hasta... 1.1, Ya, 1.2. el análisis, a ver, los que me dijeron 1 y 3 en realidad están equivocados. La persona que me acaba de mencionar que puede tomar el 1.1, etcétera, es correcto. Pero la respuesta, ¿cuál es? ¿Cuántas soluciones hay? Infinitos. Infinitas. Correcto, infinitas. Porque por lo que ustedes acaban de responder, porque en este caso, dado a la condición que yo le doy a la variable t, porque digo ahora pertenece al conjunto de los números reales, lo único que yo he hecho es sesgar en un intervalo de 1 a 3, pero no le quita la característica del valor del número real. Entonces, obviamente aquí va a aparecer el 1,001, el 1,000001, el 1,2, el 1,98, el 1, no sé,
2,35. Por lo tanto, en este caso, lo que yo voy a tener como conjunto solución, infinitas posibilidades, ¿sí? Entonces, estás pendiente tal vez de esas definiciones matemáticas. Allí sí hay que estar atentos más bien a eso, para entender a veces el problema. Y como ustedes ven, uno puede generar confusión, pero si mis definiciones son bien claras y entendiéndoles, el problema se vuelve completamente sencillo. Reitero, aquí la solución o la respuesta era infinito. No pedía ningún cálculo inclusive. Bien, queda claro, chicos. No sé, alguna duda, alguna pregunta. ¿Sí? ¿Hay alguna inquietud? No, todo claro. Bien, avancemos ahora, no por hacerle un problema más complejo. Vean que va a ser exactamente lo mismo. Ahora tenemos un ejercicio en donde yo tengo tres incógnitas. Tengo la siguiente ecuación, x1 menos x2, menos 4x2 más 7x3 es igual a 5, y aquí aparecen tres incógnitas. Las incógnitas son x1, x2, x3, y estos incógnitas son mi conjunto solución. Esos me representan el conjunto solución. Es decir, x1, x2, x3. Y es lo que yo debo de hallar o determinar. Y como van ustedes a observar a continuación, lo que estoy desarrollando tiene mucha importancia cuando veamos los sistemas de ecuaciones. Lo que voy a hacer a continuación es similar a lo que hice acá arriba. Lo que hago a continuación es tomar de las tres incógnitas, voy a tomar dos. Cualquiera, las que yo quiera. ¿Sí? Aquí un poquito he tomado solamente por una cuestión de orden. Tomo la variable x2 y digo, le voy a asignar una cantidad numérica. ¿Sí? Cualquier valor. Pero para denotar ese hecho, digo, le voy a definir que toma el valor de s. Lo que decíamos acá arriba, x toma el valor de t. Y digo, x3 también le voy a hacer que tome cualquier valor. Y lo estoy denotando con la letra t. ¿Sí? Eso no quita que en algún momento tanto S como T tomen el mismo valor numérico. Ojo, que eso hay que diferenciar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué significa entonces? Si ustedes observan o le ven con el procedimiento anterior, estoy aplicando exactamente lo mismo. Por lo tanto, este x2 que vale S, le voy a sustituir acá, me quedaría x1 menos 4S, x3 vale t más 7t es igual a 5, ¿no es cierto? Donde s y t, digo, pueden tomar cualquier valor numérico que le pertenece a la recta numérica, al conjunto de los números reales. Estoy condicionando así el problema por el momento. Por lo tanto, podemos nosotros observar que en esta ecuación que yo acabo de construir sustituyendo x2 y x3, la única incógnita resulta ser ¿cuál? x1, y haciendo ya la parte algebraica, x1 me queda expresada de esta manera, ¿sí? Como ustedes pueden observar, aquí también reitero, he aplicado el mismo criterio anterior. He hecho un concepto de parametrización. Por lo tanto, mi conjunto solución x1, x2 y x3 quedaría representado x1 por la ecuación 5 más 4s menos 7t, menos 7t. X2 quedaría representado por la variable s y x3 por la variable t. Este es mi conjunto solución. Por lo tanto, en el momento que yo dé una cantidad a s y una cantidad a t, automáticamente encuentro el valor de x1. ¿Sí? Chicos, ¿se entiende o no se entiende? ¿Sí? Vean, chicos, reitero, vean, pues René, yo voy a estar repitiendo siempre eso. Es importante que el resto también de compañeros participe. Si es verdad, no les veo y todavía no me aparecen los nombres de los que participan, pero ya el tono de la voz a mí siempre me dice que están participando las mismas personas. Sí, pero me gustaría que de los 37 alumnos que están conectados, alguien más participe, que no sean siempre los mismos, ¿sí? ¿Estamos, chicos?
Bien, Profe, una pregunta. dígame, José. Al aumentar las variables podemos, o sea, va a ir aumentando también las incógnitas, o sea, los valores. Lo que se entiende como parametrización, correcto. Sería una metodología para resolver o para dar una solución a la ecuación. Nuevamente aquí la pregunta es, ¿cuántas soluciones hay en este problema? Infinitos. Infinitas, tal cual yo la he planteado. Pero si por allí se me ocurre, en este mismo ejercicio digo, muy bien, ya sacamos el conjunto solución, pero yo digo, muy bien, S, nuevamente digo, pertenece al conjunto de los números enteros y está definido entre 1 y 4, y digo, t vale igual a 2, ¿cuántas soluciones, conjuntos soluciones creen que habrá? ¿Quién me podría decir? Rápidamente. 2. 5. 5. 5. Hay del 1 al 4 y el 5, José. 5. 5 es nomás. 4. 1, ¿Quién me dijo 4? ¿Quién me dijo 4? 4, porque el 2 ya Juan está. Diego, porque el 2 ya Igual. está en el conjunto del 1 al 4. Correcto, efectivamente, exactamente, solo tenemos que analizar y por último desarrollar el ejercicio. Pero si nosotros observamos, yo he condicionado al problema que t siempre va a valer 2, ¿sí? Por lo tanto, las únicas variaciones, dada la condición matemática muy similar a la anterior, al ser un número entero, vendrían a ser 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cuáles son las combinaciones? Entendiéndole de esta manera, cuando S vale 1, T vale 2. Y eso me permite encontrar X1, ¿no es cierto? Una pregunta. Los números enteros pueden ser positivos y negativos, entonces en este caso ya solo serían los positivos. Sí. O sea, de 1 a 4. Hagamos cuenta que hubiera colocado así entonces, para hacerle un poquito más utilizar los números enteros, yo pude haber colocado desde menos 1 hasta 4, entonces sería menos 1, el 0, 1, 2, 3, 4, serían 6 valores, creo que podría tomar ese. ¿Sí? Ya, gracias. ¿Sí? Entonces, a lo que yo quiero llegar es que de acuerdo a las condiciones que yo también le di al problema, podría ser que el conjunto solución sea finito, ¿sí? Entonces, lo que alguien me respondía cuando coloqué el problema hace un momento, como desde más 1 hasta 4, efectivamente yo voy a tener 4 conjuntos soluciones, ¿sí? En este caso que le cambié a menos 1, voy a tener 6 conjuntos soluciones. ¿Se ve, chicos, o no? ¿Queda claro o no queda claro? Sí, profe, sí queda claro. ¿Sí? Entonces, tener siempre presentes, porque a veces los ejercicios muchas veces tienen ciertos, no diré si artificios o trucos, sino lo que se trata es que el estudiante, o en general todos los que desarrollamos problemas dentro de las matemáticas, sepamos capturar la esencia del problema y saberla analizar y sobre todo argumentarnos, porque en la matemática, ojo, esto es más bien darles una recomendación. La matemática no solamente son resultados, chicos. Muchas de las veces un resultado debe de ser escrito de manera literal, explicar el por qué, ¿sí? ¿Por qué salió esta condición? ¿Por qué salió esta solución? Aquí alguien va a decir, ¿y por qué 6 soluciones? Simple, porque la variable S me indica en el problema pertenece al conjunto de los números enteros, ¿sí? Explicar. Ojo, o sea, lastimosamente a veces se cree que la matemática solamente es la resolución del ejercicio, encontrar un valor numérico y listo. No, hay que entenderle el porqué y argumentarse el porqué. Ese es el análisis. ¿Por qué justificarse? ¿Por qué me sale ese valor? ¿Por qué me da esa cantidad? Como digo, esto es más bien una recomendación a que lo tengan ustedes presentes, porque a veces, claro, uno dice, hago mi suma, hago mi resta, mi multiplicación, mi división, funciones trigonométricas y obtengo el valor numérico 3,14, listo. Pero puede venir alguien y decir, ¿y por qué? ¿Sí? Listo, chicos. Bien. Avancemos con los conceptos. Justamente ya vamos a entrar a lo que sería la definición de los sistemas de ecuaciones, que no es más que una construcción algebraica, o debido a qué? A la presencia de un número finito de ecuaciones lineales.
Eso es la construcción de un sistema de ecuaciones. Obviamente, un número finito de ecuaciones lineales que cada ecuación, o más bien, todas las ecuaciones utilizan las mismas incógnitas. ¿Sí? Porque yo puedo tener una ecuación que me diga x1, x3, y luego a ver a dónde quiero llegar, para un poquito ver. X1 es igual a 4, y luego por allí me invento, déjenme ver si es que le puedo hacer porque podría generar confusión. Y ahí luego digo, tengo y1 más y4 es igual a 5. Z1 más Z3 es igual a 6. ¿Sí? Como pueden observar, estas ecuaciones no utilizan las mismas incógnitas. Sí, son ecuaciones lineales como tal, pero no podría de pronto construir un sistema de ecuaciones. Bien, entonces la conformación, reiterando lo que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Es si yo tengo un número finito de ecuaciones lineales con las variables o con las mismas incógnitas que pertenecen a ese conjunto, la construcción de esa estructura algebraica se conoce como sistema de ecuaciones lineales o sistemas lineales. Solamente esto es notación, ¿no? Para poder identificar. Recuerden por qué la idea de lineal. ¿Cuál fue la razón? Y por eso decía, cuando vimos esa parte hace un momento, debemos nosotros de identificar y saber que cumpla las características de linealidad, ¿sí? Sobre todo para los métodos o técnicas que de alguna manera nosotros vamos a ir desarrollando más adelante, un poco en este capítulo y en el siguiente que hace relación a las matrices, ¿sí? Recuerden lo que yo les había mencionado. Si yo tengo ecuaciones no lineales, su metodología de resolución es un poquito más compleja, utiliza software, a veces un tipo de software muy especializado, y así los resuelvo esos tipos de sistemas. De hecho, yo también puedo construir sistemas no lineales, ¿sí? Es decir, con que una de las ecuaciones sea no lineal, listo, el sistema es un sistema no lineal. Puede ser una mezcla de funciones lineales y no lineales, pero el sistema en su estructura ya de definición es un sistema no lineal. Y obviamente se lo podrá resolver, reitero, con las técnicas adecuadas. Como ustedes pueden observar, aquí ya está la estructura matemática. Y en este caso, algo que también lo deben haber visto ustedes, tenemos asociado una constante, o las constantes asociadas a las variables a través del producto y la constante independiente. Aquí efectivamente vamos a utilizar un subíndice que tiene una representación, una notación matemática, el subíndice. Esto me ayuda a identificar la ecuación y esto me ayuda a identificar a qué variable está asociada, como podemos ver. El A21 pertenece a la segunda ecuación. Aquí le he puesto mal, aquí debería de ser A22, ya le voy a corregir, perdón, aquí es A22. Y aquí el valor de 2 dice que está asociado a la variable 2. Tengo que corregir todo esto, ya le voy a corregir. Aquí debería ser 2. ¿Sí? Solamente como cultura general. Claro está que cuando se vea la parte de las matrices, que también ustedes lo deben haber visto, allí se conoce esto como le pertenece a la fila, y en el caso de acá, le dice, le asocia a la columna. ¿Sí? Nada más. Pero esa es la estructura matemática que nosotros vamos a manejar bajo esta idea de los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí? Bien, veamos este ejemplo. Tengo esta ecuación, este sistema de ecuaciones, donde tenemos mis incógnitas x1, x2 y x3. Y cuando yo tengo un sistema de ecuaciones, en el concepto matemática, yo tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Hagamos el siguiente ejercicio muy simple. Por favor, denme sustituyendo
este conjunto solución x1, x2 y x3 en las dos ecuaciones. Y díganme qué es lo que sucede, por favor. Si alguien me da calculando. Esto primero de aquí. ¿Qué pasa con el sistema? ¿Qué pasa con las dos ecuaciones? ¿Qué sucede? Si alguien me da calculando, por favor. ¿Qué sucedió? Con la primera solución no son iguales. ¿Perdón? Una igualdad. El 1, por ejemplo, no hay igualdad con el 1. Sí, sí hay igualdad, en las dos hay igualdad. En la una es menos uno y menos uno. Hay igualdad en la primera. Sí, en las dos. Me queda O sea, menos, son iguales las dos. menos 1, menos 1, y en el otro me queda menos Menos 4 es cuatro. igual a menos 4, ¿no es cierto? ¿Eso qué es lo que pasa? Igualdad. Sí, entonces yo lo que puedo decir para este sistema que está conformado de dos ecuaciones y cada una de ellas compuesta de tres incógnitas, quiere decir que este conjunto solución me sirve para las dos. ¿Sí? Estamos, hagan exactamente lo mismo con el valor, con el conjunto solución 1, 8 y 1, por favor. Y díganme qué sucede. Esta es la primera solución. Díganme qué sucede con la segunda solución. Solo cumple la igualdad con la primera ecuación, al ser menos 1 es igual a 1, y en cambio en la segunda sale otro resultado. ¿Qué resultado me salió si me ayuda? A mí me salió 20. 20 Sí, exactamente. y menos 4, ¿no es cierto? Entonces, esto es falso. ¿Sí? A lo que quería llegar, y creo que ustedes también pueden intuir a lo que quería llegar. Obviamente, hay tres incógnitas. Las tres incógnitas pertenecen a las dos ecuaciones. Y un sistema de ecuaciones lineales debe, o se lo puede obtener una solución. Pero la condición matemática que se debe de cumplir para decir que esta es una solución al sistema es que cumpla con todas las ecuaciones. Como en el caso del conjunto solución 1, 2 menos 1, me sirvió o cumplió con las dos ecuaciones. Por lo tanto, yo puedo indicar que esta sí es una solución al sistema. Sin embargo, en el segundo caso, el conjunto solución 1, 8, 1, como ustedes pudieron verificar, solamente se cumplió con la primera ecuación y no con la segunda. Por lo tanto, decimos que esta no es una solución al sistema de ecuaciones. Y dentro del análisis o dentro del desarrollo de este tema que estamos nosotros desarrollando, justamente van a aparecer o pueden aparecer estas situaciones, que una solución solamente se cumpla para una o unas ecuaciones, pero no para todas las ecuaciones del sistema. Por lo tanto, esa solución queda desechada. ¿Sí? Por eso digo, creo que la intuición a donde iba este ensayo que acabo de realizar era ese. Saber que el sistema de ecuaciones decimos que tiene solución cuando cumple para todas sus ecuaciones. ¿Sí? Estamos, no sé, creo que era claro lo que se quería decir, ¿no es cierto? Y claro está, hay que tener presente que ya vamos a ver más adelante que un sistema de ecuaciones puede tener tres posibles soluciones. Una que se llama solución única, una que se conoce como infinitas soluciones y otra que indicaría que no tiene soluciones. Las dos primeras, por lo general, cuando se dice que tiene solución un sistema, se conoce o se indica que el sistema es consistente. Y cuando no tiene solución, decimos que el problema es inconsistente. ¿Sí? Como digo, ya vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere eso. Y cómo se calcula, cómo se lo obtiene, cómo se lo interpreta. Bien, algo ya habíamos aplicado o explicado de lo que eran los subíndices, ¿no es cierto? Los subíndices de las constantes asocian posiciones.
o cómo están relacionados. Lo que dije al inicio, hace un momento en una de las presentaciones atrás, volveré a escribirlo. Como ecuación, cuando tenemos una estructura de ecuación, que es esta notación matemática, decíamos, esto está asociado a la ecuación, el subíndice i, y lo de acá asociado a la variable. ¿A qué variable está asociada? Pero nosotros ya algebraicamente o matemáticamente podemos hacer una primera construcción, me estoy adelantando a ciertos criterios, a una forma matricial, o lo que se conoce como un arreglo rectangular, en cuyo arreglo rectangular o esta construcción lo que hace es sacar los elementos o las constantes del sistema de ecuaciones, como pueden ustedes observar. Yo he sacado el elemento A11, A12, A13, A14 e inclusive colocar las constantes independientes. A este arreglo se conoce como una matriz aumentada. ¿Sí? Claro está que cuando yo ya le defino como una matriz aumentada, aquí lo que se entiende los subíndices es a la fila que pertenece, y en el caso de la subíndice J, a la columna que pertenece. Porque ustedes pueden observar aquí en la presentación, aquí desaparece automáticamente o no se tiene la presencia de la incógnita. ¿Sí? Si ustedes ven, ya no aparece la incógnita, ni tampoco aparecen los conectores matemáticos, las operaciones que están presentes. ¿Sí? Y van a ver que esto de alguna manera a veces facilita el procedimiento para calcular o tal vez obtener si un sistema es consistente o es inconsistente. ¿Sí? Recuerden lo que acabo de mencionar, 3 posibles escenarios. Consistente, solución única; consistente, infinitas soluciones; e inconsistente, lo cual implica que no hay solución al sistema. ¿Sí? Bien, veamos aquí un ejemplo de lo que acabamos de desarrollar, de la construcción que acabamos de efectuar, ¿no es cierto? Aquí está en su forma de ecuaciones y como podemos nosotros observar, aquí está en su forma de una matriz aumentada. Ahora, algo bien importante, porque aunque no lo crean ustedes, a veces se genera una confusión. Lo que yo había mencionado, aquí no están los conectores matemáticos, pero cuando tenemos signos negativos, el elemento debe de ser colocado en la matriz con el signo que le antecede. ¿Sí? Mucho cuidado, porque a veces, créanlo o no, eso genera confusión. Se olvidan de hacer eso. Entonces aquí le colocan únicamente el valor de 5. No, tiene que ir con el signo que le antecede. O sea, inclusive en los términos independientes. En eso tendrán presente, insisto, créanlo, no se suele confundir, no suelen cometer ese error. ¿Sí? Bien, entonces tenemos este caso. Ahora, vamos a empezar a ver la manera en la cual se resuelven los sistemas de ecuaciones. Y creo que eso ustedes deben haberlo visto en el colegio. ¿Cuáles eran los métodos para resolver un sistema de ecuaciones? ¿Quién me recuerda? Sustitución. De reducción. Bien. Sustitución. Ya. ¿De suma y resta? Sumas y restas, correcto, ¿no es cierto? Esos eran los métodos que nosotros utilizábamos para resolver un sistema de ecuaciones, ¿sí? Antes de entrar a la parte de las matrices, como digo, no sé si la gran mayoría lo vieron o no, porque en las matrices hay ciertas reglas, hay ciertas formas, se utiliza la matriz inversa, bueno, y también son métodos que vamos a ver un poquito más adelante. Pero efectivamente, cuando uno ve los sistemas de ecuaciones, utiliza esos métodos, ¿no es cierto? Sustitución, si no estoy mal, igualación, perdón. María, no sé, bueno, ahí está escribiendo un número de celular. Sustitución, igualación, sumas y restas. Y bueno, para ciertos ejemplos que también ya vamos a ver a continuación, había lo que se llamaba el método gráfico. Eso estaba medio condicionado al número de variables. Sí, no se aplica a sistemas muy grandes. ¿Sí? Pero era válido. Bien. Vamos aquí a establecer
un procedimiento para resolver algo que ya ustedes me han mencionado bajo estas dos estructuras, manteniendo la forma de ecuación y cuando yo utilizo la matriz aumentada. Y van a darse cuenta que son exactamente lo mismo, solamente he cambiado el léxico matemático, ¿sí? Bien, ¿cuál es uno de los métodos para resolver un sistema de ecuaciones? Es hacer una sustitución. Yo parto desde un sistema de ecuaciones inicial y en el camino, mediante operaciones, voy cambiando el sistema. Ya van a ver a qué me refiero. Con operaciones simples, sumas, restas, multiplicaciones. Algo similar se va a aplicar cuando yo tengo el arreglo rectangular o la matriz aumentada. Algo muy similar también. Voy a ir cambiando la forma de la matriz aumentada, pero manteniendo siempre su estructura original en cuanto a la cantidad de elementos. Obviamente, ¿cuáles son los pasos? Y reitero, son exactamente los mismos. La multiplicación, el primer paso suele ser la multiplicación de una ecuación por una constante diferente de cero. Acá es la multiplicación de un renglón o de una fila por una constante diferente de cero. Intercambiar dos de las ecuaciones. Acá es intercambiar dos de los renglones. Solamente es el léxico, como ustedes pueden ver que estoy utilizando nada más. Acá hablamos de ecuaciones. Acá hablamos de renglones o filas. Y la tercera dice sumar un múltiplo de una de las ecuaciones a otra, sumar un múltiplo de una de las renglones a otra. Ya van a ver a qué me refiero, porque estoy casi seguro que eso también deben haber desarrollado ustedes. Estos métodos se conocen como operaciones elementales, ¿no es cierto? En el caso de la matriz aumentada sobre los renglones. Y aquí vamos a ver un ejemplo utilizando estas dos estructuras. Utilizando ecuaciones y utilizando la matriz aumentada. Bien, partimos de este sistema. Tenemos mi matriz aumentada. Y lo que yo decía hace un momento, en el primer caso de las ecuaciones, mediante operaciones algebraicas, yo cambio la forma del sistema. ¿Haciendo qué? Si podemos ver allí lo que dice en el texto, la ecuación 1 le multiplico por menos 2 y le sumo a la ecuación 2. Lo que alguien mencionó, uno de los métodos, sumas y restas. Por lo tanto, podemos observar que la ecuación 1 le he multiplicado por menos 2 y le he restado a la 2. Este término aquí desapareció. ¿Sí? Sumas y restas, no he hecho nada más. Este mismo procedimiento le hago con los renglones. A la primera le multiplico por menos 2, le resto a la segunda, y si ustedes observan, la matriz aumentada mantiene la misma cantidad de elementos, pero ya cambió. En vez del 2, tengo acá el 0, en vez del 4, el 2, en vez del menos 3, el menos 7, el 1, el menos 17. O sea, es propio del desarrollo matemático o numérico. ¿Sí? Y obviamente esta dinámica le voy repitiendo, como podemos observar, en los siguientes pasos. Acá eliminamos el tercer elemento, quiere decir que la ecuación 1 le multipliqué por menos 3 y le sumé a la ecuación número 3. De tal manera que desapareció, como podemos observar, en la segunda y en la tercera ecuación, desapareció la variable x. ¿Sí? Y lo que decíamos en este camino de aquí, yo voy cambiando la forma del sistema. Este era el sistema original. Sin embargo, yo ya le he cambiado. La segunda ecuación ya no es 2x más 4y menos 3z igual a 1. La segunda ecuación es 2y menos 7z menos 17. Y similar acá, ¿sí? Mucho cuidado, aquí el 0 debe de ser escrito. A veces también cometen el error de, claro, aquí dice el profe que aquí no hay que ponerle nada y le dejan aquí vacío. No, acá se pone el valor numérico 0. ¿Sí? Recordarán eso porque es muy importante. Son cositas de nomenclatura que a veces se equivocan o se confunden, pero en el arreglo matricial o la matriz aumentada, el 0 debe de ser escrito, ¿sí? Y bueno, voy haciendo lo mismo. Luego digo a la ecuación número 2 le multiplico por menos 3 medios y le sumo a la ecuación 3. Y acá lo que he hecho es, entre la segunda y la tercera ecuación, hacer que desaparezca la variable y en la tercera ecuación. Similar sucede acá. Ahora, la ventaja de esta metodología es que yo puedo ir de arriba hacia abajo. Si ustedes pueden observar, yo mantuve la primera ecuación y fui eliminando.
Después de que desaparecieron aquí todas las componentes de X, pasé a la segunda ecuación y me fui para abajo. Y más adelante vamos a ver que aquí este método también recibe un nombre para su desarrollo matemático. A partir de este nuevo sistema de ecuaciones, porque, reitero, parte del original, ahora lo que hago es irme para arriba. Si ustedes ven, la segunda ecuación dice, le multiplico por menos 1 y le sumo a la ecuación 1. Y viene acá arriba y desaparece. Y lo último que hago es, en la tercera ecuación, multiplicando por las constantes que corresponden, elimino todos los elementos. Algo similar, no similar, igual lo hago en la matriz aumentada. Y por último tengo el siguiente, el último sistema de ecuaciones solución. Esto es un sistema de ecuaciones, tal cual está escrito. Partió de aquí y todo este sistema de ecuaciones original del planteamiento inicial del problema, con todas las operaciones matemáticas, terminó en este sistema de ecuaciones. Y en la contraparte, partí de esta matriz aumentada y con las operaciones llegué a determinar esta matriz aumentada de acá, ¿sí? Con la misma cantidad de elementos. Si ustedes observan, son 2 elementos presentes en toda la matriz. Ahora, ¿a dónde se llega con estos 2 procedimientos? De igual manera, justamente a la solución del sistema, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que la solución del sistema es x es igual a 1, y igual a 2 y z igual a 3. En el caso de acá, hay que tener presente, y es algo bien importante, de saber posicionar las variables o las incógnitas. Esta me representa la variable x, la variable y y la variable z. ¿Sí? Y yo me puedo mover en las 2 direcciones. ¿A qué me refiero? Este sistema, tal cual está escrito, yo le puedo construir como matriz aumentada, que vendría a ser esta, y viceversa. Esta matriz aumentada, cuando ya llega a esta consideración, le puedo transformar en un sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Estamos? Y obviamente, reitero, aquí está mi conjunto solución. ¿Cuál es el paso que había yo mencionado que se debe de desarrollar? Es la comprobación. Y la comprobación, esto sí, se lo hace en el sistema de ecuaciones. Es decir, sustituyo x con 1, y con 2, z con 3, en todas las 3 ecuaciones, y debo de verificar la igualdad. ¿Sí? Eso sería una comprobación, porque a veces puede ser que en el camino cometí un error de producto, de suma, que créanlo, no, también es un error que frecuentemente se comete, ¿sí? A veces uno está viendo una operación algebraica y obviamente si yo sigo en el desarrollo, a lo mejor no me percato de eso y sigo desarrollando y a lo mejor me da una solución. Y cuando voy a la comprobación resulta que no me calza. Y ahí sí tengo que volver atrás y tratar de encontrar el error. Sí, pero por lo general suele ser de errores de sumas, de las operaciones fundamentales para hacer en realidad, chicos, suma, resta, multiplicación y división. Por lo general allí aparecen los errores. Preguntas, chicos, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. ¿Queda claro? Como digo, yo esto creo que ustedes lo deben haber desarrollado con plena seguridad. No sé si hay alguna inquietud. ¿Alguna duda? Está claro. ¿Sí? Anabel, Brigitte, no sé quién más. Profe, eso de los números que dice ecuación 3 multiplique por menos 2, ¿eso nos dan o nosotros tenemos que buscar para buscar la solución? Ustedes tienen que buscar. Ustedes deben de saber cuál es el valor que debo yo de utilizar. Un poquito aquí lo que he hecho es explicar los procedimientos que yo hice, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que ustedes tienen que encontrar o determinar es cuál es el factor o la constante que yo tengo que multiplicar. Entonces, por ejemplo, para eliminar entre la primera y la segunda, ¿cuál es el factor que debo yo de utilizar? Digo, muy bien, para eliminar el 2x, a la primera tengo que multiplicarle por menos 2 y hago la operación. Estos valores de aquí, ustedes lo deben de determinar a medida que van desarrollando el problema.
Sí. Listo. Sí, es igual como acá también. Muy bien, yo quiero que se elimine el 2, entonces a la primera tengo que multiplicarle por menos 2 a todo. Y ojo, no, mucho cuidado. El menos 2 le multiplico a todos los elementos. El menos 2 le multiplico a toda la ecuación, ¿sí? Cuidado, porque también ahí créanlo, no sé, la gente comete ese error. Le quiero eliminar el menos 2, solamente le multiplico el menos 2 y hago la operación. No, el menos 2, ustedes recuerden que si yo multiplico un valor a un elemento de una ecuación, ese valor tiene que ser multiplicado a todos los demás elementos. Si no estoy cometiendo un error allí, estoy cambiando las características del problema. No se olvidarán de eso, ¿vale? Gracias por más bien hacerme caer en cuenta algo que es importante resaltar. ¿Sí? Mucho cuidado. El menos 2 es a todos los elementos de la ecuación, el menos 2 es a todos los elementos de la fila. ¿Sí? Sí queda claro eso. Vaya a ser que por ahí me... Sí, profe, gracias. Ya. Bien. Veamos ahora el siguiente ejercicio y vamos viendo qué sucede con las soluciones. Van a ver lo que yo les había mencionado. Bien, tenemos esta forma matemática, esta ecuación de dos ecuaciones que tienen dos incógnitas. X más y igual a 4, 2x más 2y es igual a 6. La pregunta, en este sistema, ¿qué es lo que puedo hacer antes de aplicar un método de resolución? ¿Qué es lo que podría yo hacer? En una de las ecuaciones. Valores arbitrarios. Dividirle para 2. La David, segunda ecuación. Correcto. La segunda ecuación uno puede percibir que le puedo dividir para 2 porque el 2 y el 6 son múltiplos, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes pueden observar, al hacer esa operación matemática, tengo esto de aquí. X más y es igual a 4, X más y es igual a 3. ¿Sí? Ahora, en este sistema muy simple, como se puede observar, voy a aplicar... No le voy a llevar una forma matricial. Voy a aplicar el método de sumas y restas. ¿No es cierto? Entonces voy a sumar voy a restar la primera y la segunda ecuación. Y si yo hago esa operación, me va a quedar 0 más 0 es igual a 4 menos 3 es igual a 1. Como consecuencia, 0 es igual a 1. ¿Qué digo de este resultado? ¿Qué puedo decir yo de este resultado? Que es inconsistente. Exactamente, que hay una contradicción matemática, que esa igualdad es falsa y efectivamente ese concepto que se aplica o la definición que se aplica es la inconsistencia. ¿Qué significa eso entonces? Que para este sistema de ecuaciones que está aquí planteado no hay una solución porque apareció una contradicción matemática. ¿Sí? Y era lo que yo decía hace un momento. Esa es una posible solución que se me puede presentar en el problema. Estamos lo que se define o lo que se conoce como la inconsistencia. Ojo, es una definición, pero mi interpretación es que no hay una solución a este sistema de ecuaciones, perdón. Lo contrario, ¿qué va a hacer? Que si al menos existe una solución, recuerden que yo les había mencionado que vamos a ver otros dos posibles escenarios, que el sistema tenga una solución única o que el sistema tenga infinitas soluciones. Eso es lo que me está diciendo en esta parte. Si al menos existe una solución en el sistema es consistente. Bien, una manera rápida de entender este concepto y algo que yo podría tener presente, porque en problemas a veces se encuentran con esta definición y en realidad no la saben analizar o no la saben interpretar. Y más aún, explicar el problema como tal, el por qué no existe solución o el por qué hay una situación de análisis un poquito más relevante. ¿Sí? Bien, veamos estas definiciones de los tres escenarios que les acabo de mencionar y para eso vamos a utilizar algo muy sencillo. Es un concepto geométrico que luego lo vamos a extender a sistemas más grandes. Bien, consideremos dos ecuaciones de dos rectas, ¿no es cierto? Las cuales están definidas como A1x más B1y es igual a C1, A2x más B2y igual a C2. Son dos ecuaciones de dos rectas
Y gráficamente y algebraicamente podemos decir que esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a tener tres posibles escenarios en cuanto a cómo pueden estar dispuestas las rectas en el plano cartesiano. La primera, que las dos rectas sean paralelas. ¿Cuál es el concepto de rectas paralelas? ¿Quién me dice? Que nunca se chocan, dos rectas que van. Ya que no se chocan, ¿qué más podría ser? Tal vez algo más formalito, algo más matemático. Perpendicular la una a la otra. Misma dirección. No pueden ser perpendiculares porque eso implica que tienen un ángulo de 90 grados las dos. Que van en una misma dirección. A una misma dirección. Son aquellas que no tienen un punto en común. Ya, también. A mí en la escuela, esto creo que enseñan en la escuela, ¿no es cierto? En la escuela a mí me recuerdo que me enseñaron y les decía a los otros compañeros del otro paralelo el día de ayer, son cositas que a uno le quedan como que grabadas en la mente. Yo recuerdo que a mí me enseñaron, dos rectas son paralelas porque se unen en el infinito, ¿sí? Y eso que no sabía qué significaba el infinito, o sea, no sé si esto enseñan en segundo o tercer grado, creo, o segundo o tercero de bachillerato, de la educación básica. Pero a veces le dicen el infinito, chuta, yo a esa edad, ¿qué diablos era el infinito? Pero bueno, esa era la definición que a mí me dieron, ¿sí? Y está bien lo que ustedes me acaban de mencionar. Bien, cuando dos rectas cumplen esa consideración matemática representada gráficamente, lo que nosotros podemos entender es, desde el punto de vista algebraico, lo que yo había indicado. Para mí este es un sistema de ecuaciones. Lo que yo puedo interpretar es que el sistema es inconsistente, porque alguien mencionó algo bien importante. No tiene puntos comunes. Sí, efectivamente, no hay puntos comunes y es la definición de dos rectas paralelas. Pero ya vamos a ver un caso en el que siendo las dos rectas paralelas hay todo lo contrario. Un segundo caso, ¿cuál es? ¿Cómo están representadas gráficamente las dos rectas? Que entre las dos se forma un ángulo, lo cual implica que debe haber un punto de corte. Y aquí entraría el caso de que alguien mencionó, si dos rectas son perpendiculares, me están formando un ángulo de 90 grados, por lo tanto hay un punto común. En este caso, ¿qué se estaría entendiendo? ¿Quién me puede decir? Creo que ya casi lo he dicho la gran mayoría. Hay una solución. Encontré un punto para ambas variables. Que hay un punto común que le pertenece a tanto a la ecuación 1 como a la ecuación 2. Por lo tanto, dentro de mi representación algebraica, yo puedo indicar que existe una solución única. Por lo tanto, el sistema, ¿qué va a ser? Consistente. Consistente, gracias Brigitte, sí, debido a esa intersección. ¿Estamos? Y un tercer caso es cuando las rectas están dispuestas de manera colineales, es decir, la una sobre la otra. ¿Y aquí qué condición geométrica se cumple? Que ya lo dije hace un momento. ¿Qué son las dos rectas? ¿Cómo están dispuestas las rectas? Lo que decía en el literal A, ¿qué son? ¿Qué son las rectas? ¿Cómo están las rectas? ¿Cómo dijo profe? Un tercer caso es cuando las dos rectas son colineales. ¿A qué se refiere? Que está las dos están, una está sobrepuesta sobre la otra. Pero geométricamente o gráficamente, las dos rectas, ¿qué son? Iguales. Semejantes. Otra palabrita que está en el literal A. Paralelas, Correcto, paralelas, ¿sí? Son paralelas, pero a diferencia del literal A, más que iguales, lo que me decía creo Brigitte, yo debería de entender que al ser dos rectas colineales, aquí yo voy a tener infinitas intersecciones. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Se ve o no se ve esa parte? Sí, sí se ve. ¿No es cierto? Sí, Porque decía Brigitte, son, en esencia, sí, a ver, gráficamente es relativo. Lo que pasa que en el momento que yo planteo dos ecuaciones,
que cumplen esta característica de ser colineales, que está la una sobre la otra, es relativo, es decir, es la misma recta, ¿sí? Porque nacen de dos ecuaciones diferentes, ¿sí? Pero que si cumplen esa condición gráfica, está una sobrepuesta una sobre la otra. Pero en este caso lo que yo voy a tener son varios, por no decir infinitos puntos de intersección. En este caso, ¿cuántas soluciones tendría? Infinitas. Infinitas soluciones. Infinitas. Por lo tanto, algebraicamente, ¿el sistema qué es? Consistente. Consistentes. Aquí van a ver más adelante cuando veamos el cálculo diferencial o en algunos casos las representaciones gráficas son muy importantes porque luego me permiten generalizar, ¿sí? ¿En qué sentido? Estos tres criterios que acabamos nosotros de representar gráficamente con el uso de la recta, de la ecuación de la recta y representada en el plano cartesiano, me acaba de dar las tres posibles soluciones que yo había mencionado. Que un sistema sea inconsistente, que sea el sistema consistente con solución única y que el sistema sea consistente con infinitas soluciones, ¿sí? Aquí tenemos el caso de un sistema de tres ecuaciones y cuya representación la puedo hacer todavía en el espacio. Recuerden que nosotros tenemos un limitante de representaciones gráficas y el limitante justamente es el espacio. Nosotros tenemos tres formas de hacer representaciones gráficas. El uso de la recta numérica, que es en una dimensión, el uso del plano cartesiano, que es en dos dimensiones, y el uso del espacio, ¿no es cierto? Euclidiano creo que frecuentemente se le conoce de esta manera, ¿no es cierto? Que utiliza tres variables o tres incógnitas. Cuando yo tengo un sistema de 4, de 5, yo ya no puedo aplicar una representación gráfica. Recuerden que el plano cartesiano y el espacio euclidiano se generan el primero por la intersección de dos rectas perpendiculares. Y el espacio euclidiano se forma por la intersección de tres planos perpendiculares. ¿No es cierto? Algo que no sé si lo vieron en el colegio, pero sería bueno que le vean en el internet un poquito esas cosas muy, muy básicas también en cuanto a sus definiciones. En el espacio, como pueden observar, también se va a dar la misma consideración. Por ejemplo, si nosotros vemos este primer caso de aquí, y si se logra apreciar, hay un único punto de intersección. Son tres ecuaciones, porque esta forma matemática que está aquí descrita es la representación de un plano representado en el espacio. ¿Sí? Esta forma matemática, A1x más B1y más C1z es igual a D1. Esta es la ecuación de un plano. Y esta vendría a ser la condición que habíamos visto hace un momento. Un punto común para los tres planos. ¿El sistema qué tipo es? Bajo esta consideración. ¿Inconsistente o consistente? Consistente. ¿Cuántas soluciones? ¿Cuántas soluciones? Infinitas. Una única solución. Lo que acabo yo de mencionar es que solamente me genera un punto común para los tres planos. Es exactamente lo mismo. ¿Saben qué? A ver, aquí es algo importante que siempre me gusta decir sin menospreciar la carrera en la que ustedes están formándose. La parte de las ingenierías y las arquitecturas tienen una mejor visión de estas representaciones espaciales, ¿sí? De ver qué es lo que sucede en el espacio cuando uno ve una gráfica en la hoja. Uno representa el espacio en la hoja, pero bueno. Pero aquí, como lo que acabo de mencionar, al haber un único punto de intersección, el sistema es consistente, solución única. En el de acá, en esta de aquí, ¿qué podrían decir? ¿Cuál sería la característica del sistema? Aquí, ¿qué se me genera? Consistente y única solución. Inconsistente. ¿Seguro inconsistente? No se vuelve inconsistente. Tiene varios puntos de solución. Correcto. Si ustedes observan, las tres planos me están generando una recta. Es decir, tienen infinitos puntos de intersección. Por lo tanto, este es un sistema consistente. ¿Con qué? Con infinitas soluciones. ¿Se ve o no se ve? Alguien que me decía que era inconsistente. ¿Se ve o no se ve esa parte? Sí. ¿Sí?
Entonces, un poquito. En el caso de acá, creo que no hay que decir mucho. ¿Qué es lo que pasa con esto? Son paralelas. Son paralelos, por lo tanto, el sistema es inconsistente. En este caso de aquí, se entendería que al menos dos planos están sobrepuestos. Dos planos. Por lo tanto, se me genera esta recta. ¿Aquí qué vendría a ser? Colineal. No se aplicaría el concepto de colineal porque eso hace referencia a las rectas, pero aquí están dos planos sobrepuestos. Es esa misma idea, está bien, es esa misma idea. Consistente. Correcto. Es consistente con infinitas soluciones, correcto. Y en el caso de acá, si nosotros podemos observar, hay dos planos que son paralelos, pero aquí se me genera este corte de esta recta y esta recta de acá. ¿Qué sería este sistema? Inconsistente porque los chismes están tocando. Correcto, inconsistente, y la razón gráfica es la siguiente. Si yo tomo este punto de aquí le va a servir para este plano 1 y al plano 2 y no para el plano 3. ¿Sí se ve? Sí. ¿No es cierto? Y viceversa, si yo tomo este punto de aquí, me va a servir para el plano S1 y para el plano S3 y no para el plano S2. Por lo tanto, este sistema es inconsistente. Como digo, a veces uno ve estas gráficas y reitero, no sin menospreciar nuestra carrera, pero sin embargo, sería muy importante que ustedes también un poquito lo grafiquen en su mente y vean las razones del por qué las definiciones en cada caso, ¿no? Consistente, única solución, consistente, infinitas soluciones, inconsistente porque están en paralelos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y obviamente aquí podemos ver lo que nos da cada caso, ¿no? Rectas paralelas, sistemas inconsistentes sin soluciones. Aquí creo que debería de ser planos. Ya voy a corregir estas cosas porque hablamos de planos paralelos, sistemas inconsistente, intersectantes en un solo punto, sistemas consistente, solución única, colineales o infinitos puntos de intersección, sistema consistente, infinitas soluciones. ¿Sí? Los mismos casos que vimos anteriormente. Con estos dos ejemplos, yo ya puedo generalizar entonces. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un sistema con 4 variables, 5 variables, 6 variables, gráficamente no la podemos representar, ni en luces. Sí, o sea, lastimosamente dentro de la matemática no está definido sistemas de coordenadas de 4 ejes, de 5 ejes, de 10 ejes, etcétera. Ya ahí nosotros vamos a entrar ya netamente a los conceptos o a las definiciones que hemos establecido en este momento. ¿Sí? Por lo tanto, en los sistemas más grandes, exactamente se va a dar lo mismo, pero ahí a lo mejor vamos a tener que saber interpretar los resultados. Aquí hemos hecho una interpretación gráfica, pero en los otros casos hacemos una interpretación matemática. Es como esto. Si ustedes observan, aquí yo no hice ninguna gráfica. Aquí más bien utilizamos el análisis matemático. Utilizamos la interpretación de un resultado. Y aquí concluimos que para este sistema había una inconsistencia. ¿Sí? Entonces aquí, como ven, un ejemplo que alguien dijo, profe, ¿y por qué no utilizamos ahí la ecuación de la recta? No la utilizamos, fue netamente analítico. Sin embargo, lo de acá es solamente para poder corroborar y ratificar lo que ya hemos ido estableciendo. ¿Sí? Bien. Extendiendo lo que yo había mencionado a una generalidad de un sistema de n variables, x1, x2 hasta x sub n, quiere decir que de igual manera se van a presentar estos 3 posibles escenarios. Inconsistente sin solución, consistente solución única y consistente infinitas soluciones. Y obviamente todo eso va a depender de cómo está definido el sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Alguna inquietud? Bueno, aquí ya tenemos algo que hemos definido anteriormente, cuáles son las variables, las incógnitas, las constantes a i, j y b sub i, pura notación matemática que van a encontrar en cualquier bibliografía que hable la misma temática.